Mi esposa me acusó de tener algo con mi prima, y se llevó a mis hijas. Pero meses después, descubrí que todo fue una mentira para encubrir su infidelidad. Mi nombre es Omar, y lo que estoy a punto de contar todavía me duele como si acabara de pasar ayer. Todo comenzó un viernes en la tarde. Llegué a casa cansado, como cualquier otro día. Trabajo en logística para una empresa de transporte, y ese día el jefe nos hizo quedarnos más tiempo porque una de las unidades venía con retraso desde Oaxaca. Ni tiempo me dio de avisar que iba a llegar tarde. Solo quería llegar, saludar a mis hijas, darme un baño y sentarme a ver una película con Daniela, mi esposa. Pero desde que entré, sentí el ambiente raro. La casa estaba en silencio. No me recibió Camila con su típico «papá», ni Valeria corriendo a esconderse para que la buscara. Daniela estaba en la cocina, parada frente al fregadero, con las manos cruzadas y la cara tensa. Me sonrió apenas. Esa sonrisa que no es sonrisa, solo forma. Me acerqué, le di un beso en la mejilla, pero no respondió. ¿Todo bien?, le pregunté. Y entonces, sin mirarme a los ojos, soltó. ¿Desde cuándo te estás acostando con tu prima? Primero pensé que no escuché bien. Me reí un poco, esperando que dijera que era broma, que era sarcasmo por llegar tarde. Pero cuando alcé la vista, vi que tenía los ojos rojos. No estaba enojada, estaba herida. Dolida. O eso parecía. ¿Qué dijiste?, pregunté, más confundido que molesto. No te hagas, Omar. Con Renata. ¿Desde cuándo? Renata es mi prima hermana por parte de mi papá. Siempre nos llevamos bien, crecimos casi como hermanos. Tiene 3 años menos que yo, está casada, tiene 2 hijos. La vi hace poco porque nos ayudó a decorar para la fiesta de Camila. Fuimos juntos a comprar unos globos y se tardó más de lo esperado porque nos agarró un tráfico de locura. Eso fue todo. No hubo mensajes escondidos, ni miradas raras, ni intenciones ocultas. Nada. Daniela, ¿estás escuchándote? ¿Mi prima? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no soy tonta, Omar. Que los he visto. Que todo el mundo lo nota. Que cuando están juntos, se miran diferente. Me senté. Sentía el estómago hecho nudo. Era como estar soñando y saber que es una pesadilla, pero no poder despertar. Lo primero que pensé fue que alguien le metió ideas. Que vio algo fuera de contexto. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué viste? Vi cómo se tocan. Cómo se ríen. Cómo se mandan mensajes. Y te tardaste más de 1 hora en regresar por unos globos. ¿Y me quieres decir que no pasó nada? Claro que no. Había tráfico. Hasta mandé audio al grupo de la familia diciendo que íbamos lento. Sí, y bien conveniente que ella lo borró después. ¿Cómo que lo borró? ¿Estás revisando los mensajes de Renata? Me miró con una mezcla de culpa y furia. No estoy revisando. Solo confirmé lo que ya sospechaba. Lo niegas porque sabes que es asqueroso. Es tu prima, Omar. En ese momento no supe si gritar o llorar. Le dije que no tenía sentido, que no había forma de demostrar algo que no había pasado. Que se estaba dejando llevar por una paranoia absurda. Que me revisara el celular. Que llamáramos a Renata juntos. Todo fue en vano. Y luego vino la amenaza. Tienes hasta esta noche para confesarlo. Quiero que se lo digas a tu mamá, a tu hermana, a tu jefe, a todos. Y quiero que publiques en Facebook lo que hiciste. Si no lo haces, mañana en la mañana me llevo a Camila y Valeria, y no las vuelves a ver. Esa fue la primera vez que sentí que mi cuerpo me traicionaba. Me quedé paralizado. Frío. Quise hablar, pero no me salieron las palabras. Estaba perdiendo el control de todo por algo que no había hecho. ¿Te estás escuchando? ¿Me estás obligando a mentirle al mundo? Estoy obligándote a asumir las consecuencias de lo que hiciste. ¿O también vas a negar eso? No tengo nada que negar, porque no hice nada. Nada, Daniela. No entiendo de dónde sacas esto. Pues entiéndelo. Porque si no hablas tú, lo voy a hacer yo. Y te juro por mis hijas que no me vas a volver a ver. Y así, como si nada, se fue a su cuarto y me dejó en la sala, tratando de entender en qué momento mi matrimonio se convirtió en un juicio sin defensa. Esa noche no dormí. Solo veía al techo con los ojos abiertos, pensando si debería fingir, si debía inventar algo solo para que no se llevara a las niñas.
Pensé en mis hijas, en sus caritas al dormirse, en cómo me decían papá te amo antes de ir a la cama. Pensé en mi madre, que es mayor y enferma del corazón. Pensé en Renata, que ni sabía lo que estaba pasando. Pero no pude. No fui capaz de manchar el nombre de alguien inocente. No fui capaz de traicionarme a mí mismo. No fui capaz de mentir. Y ella cumplió su promesa. Amanecí en el sillón, con la espalda destrozada y el alma aún más. Me levanté de golpe, corrí al cuarto, y como si hubiera sido un mal sueño, estaba vacío. La cuna de Valeria ya no estaba. Tampoco la mochila de Camila. Faltaban los cepillos de dientes, las pijamitas de unicornio, el peluche que usaban para dormir. Hasta las cobijas se había llevado Daniela. No dejó nota. No respondió mis llamadas. Solo desapareció. Ese día lo recuerdo como uno de los más dolorosos de mi vida. No sabía qué hacer. Llamé a su mamá, a su hermana, a nuestras amigas en común. Nadie sabía nada o no me querían decir. Sentí como se me empezaban a apagar las ideas. No podía comer. No podía trabajar. No podía siquiera respirar con normalidad. 2 días después, supe que estaba en casa de sus papás. Me lo dijo su hermana por mensaje, corto y directo. Está en casa de mis papás. No quiere verte. Dice que está haciendo lo mejor para las niñas. ¿Lo mejor para las niñas, alejarlas de su padre por una fantasía paranoica? A los pocos días, empezaron las publicaciones. No me etiquetaba, pero no hacía falta. Era obvio para quién eran. Hay pecados que se disfrazan de sonrisas familiares. Nunca imaginé que el enemigo estaría tan cerca de mis hijas. Una madre hará todo por proteger a sus hijas, incluso si el precio es la guerra. Y con cada publicación, los mensajes empezaron a llegar. Algunos insultándome directo. Otros simplemente me bloqueaban. Mi prima Renata fue la primera en llamarme llorando, diciéndome que no entendía qué pasaba. Su esposo se había enterado y la había echado de la casa, pensando que algo escondía. Y yo, que no había hecho nada, me estaba quedando solo. Mi mamá me preguntó un domingo, llorando, si era cierto. Le dije que no. Se lo juré. Me creyó, pero igual se enfermó del coraje. No es fácil para una madre ver cómo se desmorona todo lo que pensabas que era firme. Mi trabajo también se afectó. Un compañero me dijo que varios habían visto las publicaciones de Daniela, que corrían rumores. Que el gerente me estaba observando. A las 2 semanas, me notificaron que ya no necesitaban mis servicios. Sin pruebas. Sin juicio. Solo rumores y sospechas. ¿Sabes qué es lo más desesperante de todo esto? Que cuando no hiciste nada, no tienes cómo defenderte. No puedes enseñar una foto de algo que nunca pasó. No puedes justificar lo que no existe. ¿Y lo peor? Que yo seguía extrañando a Daniela. Sí. A pesar de todo. No entendía cómo alguien que decía amarme, que se acostaba a mi lado cada noche, que me abrazaba después de una jornada difícil, ahora me veía como un enemigo. No entendía cómo podías pasar de ser el amor de su vida al monstruo que debía ser destruido, por algo que nunca hiciste. Pasó un mes. Luego 2. Yo ya había contratado un abogado, pero el proceso legal de custodia era lento. Daniela decía que no negaba mi paternidad, pero que no quería exponer a las niñas a un entorno tóxico. Cada noche dormía con el teléfono en la mano, con la esperanza de que me llegara una foto, una nota de voz, algo. Nada. A veces soñaba que Camila tocaba la puerta y me decía ya me dejaron volver, papá. Y fue peor al despertar. Renata dejó de hablarme. Su esposo estaba en proceso de divorcio. Su familia la veía como si fuera culpable, y ella me dijo por mensaje que aunque sabía que yo no había hecho nada, no podía seguir viéndome ni hablándome, por salud mental. Entendí. Pero dolía. Me empezaba a convencer de que tal vez Daniela realmente se había vuelto loca. Que era una paranoia sin fondo, sin razón. Que algo en su cabeza la había hecho quebrarse. Que tal vez, después de todo, solo necesitaba ayuda. Hasta que apareció un mensaje que me cambiaría la vida entera. Era un mensaje directo en Instagram, desde una cuenta sin foto ni publicaciones. El texto decía: no es lo que piensas. Ella solo te acusó para que nadie la acusara a ella. Pregunta por Jorge. Al principio creí que era una broma pesada. Un chismoso sin qué hacer.
Pero algo en ese mensaje me encendió una alarma. Jorge. Jorge. Me sonaba el nombre. Claro. Jorge era un excompañero de oficina de Daniela. Trabajaban juntos hasta hacía unos meses. Siempre me cayó mal, algo tenía en la mirada, como si me viera con burla. Pero nunca sospeché nada concreto. Le respondí. ¿Quién eres? Solo alguien que no aguanta más ver cómo destruyen a un inocente. Me mandó capturas. Al principio, pensé que estaban editadas. Mensajes entre Jorge y Daniela. Eran viejos, de hace más de un año. Decía cosas como: ya no soporto acostarme con él. Solo lo hago por las niñas. Tú me haces sentir viva, Jorge. No sabes lo que es tener un hombre que te haga sentir viva de verdad. Ojalá pudiera salirme de esta vida sin parecer la mala. Luego vinieron las fotos. No explícitas, pero sí comprometedoras. Ella con él en un bar, abrazados. En un motel, sonriendo frente a un espejo. En su auto, besándose. Me temblaban las manos. Me sudaba la frente. Me dolía la cabeza como si me hubiera explotado una bomba emocional adentro. Daniela había sido infiel. Durante más de un año. Tal vez más. Y ahora, todo tenía sentido. Me lo imaginé como un rompecabezas. Daniela no podía con la culpa. Y en lugar de aceptarlo, en lugar de enfrentar las consecuencias, buscó la manera de cambiar la narrativa. De proyectar su infidelidad en mí. De crear un monstruo más grande, más perturbador, que desviara la atención. Y lo logró. Destruyó mi vida. Mi trabajo. Mi relación con Renata. Mi imagen pública. Todo, por cubrir su error. Y, por si fuera poco, me quitó a mis hijas. En ese momento sentí rabia, sí. Pero más que nada, una tristeza abrumadora. Porque lo peor no era lo que me había hecho a mí. Lo peor era que había usado a nuestras hijas como peones. Como herramientas para ejecutar una venganza contra su propia culpa. Ahí supe que ya no era solo un malentendido. Era una guerra psicológica. Y yo iba a contraatacar. No por venganza. Sino por mis hijas. Porque merecían saber la verdad. Porque merecían tener a su papá de vuelta. Con las pruebas en la mano y el corazón todavía a medias, fui directo con mi abogado. Le mostré los mensajes, las fotos, los pantallazos de conversaciones. Le conté lo que estaba pasando, que mi exesposa me había acusado falsamente de tener una relación con mi prima para encubrir su propia infidelidad. Que me había arrebatado a mis hijas. Que había arruinado mi vida. Mi abogado, Luis, es un tipo serio, de esos que no se asombran fácilmente. Pero cuando terminó de ver todo, solo dijo: con esto, la historia cambia por completo. Iniciamos una contrademanda. La base era clara: difamación, obstrucción del vínculo familiar, y un nuevo proceso por custodia compartida inmediata. Además, se agregarían cargos por daño moral, tanto a mí como a Renata. Jorge, el amante de Daniela, aceptó declarar. Dijo que ya no podía cargar con el secreto. Que no quería hundirse en la culpa junto con ella. Me juró que Daniela le dijo explícitamente que necesitaba crear una historia para justificar dejarme sin que la vieran como la traidora. No quise hacerme ilusiones. Ya había pasado demasiado. Pero algo dentro de mí, por fin sintió que tal vez, solo tal vez, podía recuperar a mis hijas. La audiencia fue tensa. Daniela llegó acompañada de sus padres. Me miró con frialdad. Como si yo fuera el que la había traicionado. Ni siquiera volteó a verme a los ojos. La jueza escuchó ambos lados. Cuando mis abogados presentaron las pruebas, Daniela negó todo. Dijo que las fotos eran viejas, editadas. Que los mensajes eran montajes. Que Jorge estaba actuando por despecho. Pero cuando Jorge testificó y juró en voz alta, frente a todos, que sí habían tenido una relación desde mucho antes, y que Daniela le había dicho que necesitaba crear una historia para no quedar como la culpable, su cara se desfiguró. No dijo una palabra más durante la audiencia. No pidió perdón. No se quebró. Solo bajó la cabeza. Ese mismo día, el juzgado autorizó la reanudación inmediata de mis visitas como padre. Al principio, con supervisión de un psicólogo familiar. Pero era un comienzo. Me acuerdo de esa primera visita como si fuera una escena de película. Camila corrió hacia mí como si hubiera estado esperando en cámara lenta.
Me abrazó con todas sus fuerzas, y yo la levanté como hacía meses no podía. Lloraba y reía al mismo tiempo. Valeria, que ya estaba más grandecita, me miró un poco confundida, pero al verme emocionado, también se lanzó a mis brazos. ¿Ya regresaste, papá? Me preguntó con esa vocecita que me partía el alma. Nunca me fui, mi amor. Solo me escondieron un ratito. No les dije más. No era su culpa. No iba a llenarles la cabeza con odio. Lo que ellas necesitaban era a su papá, no mi versión de los hechos. Durante semanas, nos vimos 2 veces por semana en centros supervisados. Jugamos, reímos, me contaron cómo había sido la escuela, qué desayunaban, qué películas veían. Era como si estuviéramos reconstruyendo un puente con palitos de paleta. Y aunque me dolía saber todo lo que me habían robado, me concentré en el presente. En cada sonrisa. En cada dibujo que me hacían. En cada abrazo. Mientras tanto, Daniela estaba enfrentando las consecuencias. Renata también inició un proceso legal por daño moral. Su reputación en la familia había quedado destrozada. Perdió su matrimonio. Tuvo que mudarse a casa de sus papás. Todo por una acusación que nunca tuvo fundamentos. Mi mamá, que al principio había dudado de mí, como casi todos, fue la única que vino a mi casa un día con lágrimas en los ojos. Me abrazó. No me pidió perdón con palabras, pero en su mirada supe que sí lo hacía. Me dolió pensar que pudiera ser cierto, me dijo. Pero ahora sé que, aunque te hicieron pedazos, seguiste siendo el mismo hijo que crié. Pasaron 3 meses desde la audiencia hasta que me autorizaron custodia compartida formal. Daniela intentó retrasarlo, pero no tenía forma legal de evitarlo. A los ojos del juez, ella había actuado por despecho, manipulando la realidad para justificar su culpa. No perdió la patria potestad, pero se le impuso terapia obligatoria. También tuvo que retractarse ante el juzgado de sus acusaciones, aunque nunca lo hizo en redes, ni con la familia, ni con los amigos. Nunca limpió mi nombre públicamente. Y eso fue, en cierta forma, lo más difícil. Porque aunque mis hijas me recuperaron, el mundo seguía dividido. Había quien todavía pensaba que algo debió haber pasado. Gente que no me miraba igual. Personas que no me hablaron más. Y yo tenía que aprender a vivir con eso. Un día, Daniela me pidió hablar. Me citó en un parque, sin las niñas. Llegué con el corazón acelerado. No sabía si quería gritarle, llorar o simplemente darle la espalda. Estaba sentada en una banca. Llevaba gafas oscuras, pero supe que había estado llorando. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, me dijo sin rodeos. Solo quería decirte que, no pensé que esto iba a llegar tan lejos. No pensaste, le respondí. Solo actuaste. Me quitaste a mis hijas. Me hiciste ver como un enfermo. ¿Y ahora me dices que no pensaste? No gritaba. Mi voz era firme, pero baja. Me dolía tanto que ya no tenía fuerzas para explotar. Yo estaba confundida, dijo. Me sentía atrapada. No sabía cómo terminar sin que todo se desmoronara. Pues igual se desmoronó. Pero encima, me hiciste cargar con los escombros. Se quedó en silencio. Luego me miró. ¿Algún día vas a perdonarme? Y eso fue lo que me hizo darme cuenta de que ya no la amaba. No lo sé. Pero por mis hijas, voy a seguir adelante. Aunque no olvides esto, la verdad siempre sale. Aunque la entierres, aunque la maquilles, termina respirando. Me levanté y me fui. No volví a hablar con ella fuera de lo necesario. Todo lo que teníamos que decirnos, ahora pasaría por abogados, correos o mensajes breves sobre nuestras hijas. Porque a veces, no hay reconciliación. Solo reconstrucción. Hoy ha pasado más de un año desde que todo explotó. Y puedo contarlo con un poco más de distancia, pero la herida sigue ahí, como una cicatriz reciente que aún duele si la tocas. Mis hijas ya duermen algunas noches en mi casa. Daniela sigue siendo la madre de mis hijas. Y aunque me cueste, tengo que lidiar con eso. He aprendido a separar. No por ella, sino por mis niñas. No la odio. Ya no. Pero no confío en ella, ni la respeto. Solo la tolero. Yo también cambié. Ya no soy el mismo. Fui a terapia por 9 meses. Al principio, lo hice solo por obligación legal. Pero terminó siendo la tabla que me salvó. Porque al final, cuando todo se apaga, solo queda tu conciencia.
Y si logras mantenerla limpia, sin importar lo que digan los demás, ya ganaste.